Bien amigos, son 10 de la noche ya con 4 minutos. Buenas noches a todos nuestros seguidores en Facebook y YouTube. Son ya exactamente 10 de la noche con 4 minutos. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy, jueves 30 de noviembre. Hoy día termina el mes de noviembre y en los próximos minutos ingresaremos al mes de diciembre último del año 2023. Hoy estaremos con información muy importante y sobre todo tendremos la entrevista que en horas de la mañana, por problemas de tiempo, porque el gerente subregional estaba fuera de Andahuaylas, estuvo por Turpo, no se pudo realizar, pero ya hemos coordinado. En los próximos minutos estaremos realizando el contacto telefónico con el gerente subregional, el licenciado Parmi Huajaicachac Vargas, con quien estaremos tocando dos temas puntuales. El tema del aeropuerto, cuál es el avance, cuáles son las coordinaciones que se ha realizado en estos últimos días, en estas últimas semanas, y cuáles son las posibilidades de que se pueda resolver y habilitar el aeropuerto lo más pronto posible. Y el segundo tema es el estadio, porque el gobierno regional anunció hace algunas semanas que hay un presupuesto importante para la ejecución de la tribuna sur, luego la tribuna oriente, occidente, y solo va a quedar la tribuna norte. Y también trabajos complementarios que ya se está haciendo el expediente y estaremos conversando sobre este tema. En relación a los chancas, atención, en cuanto a los chancas, hoy la dirigencia dio a conocer a través de su red social oficial la incorporación de un nuevo jugador. Se trata de José Félix Luján Efio. José Félix Luján Efio, nacido en Trujillo, 26 años, back central, 1,84 de estatura. Viene del equipo de Vallejo que estuvo este año, pero empezó sus primeros partidos en la Liga 1 en la Universidad San Martín. También estuvo en Melgar, estuvo en Universitario muy poco tiempo y este año, sobre todo en el torneo clausura, estuvo en el equipo de Vallejo. Es un defensa que esperemos se pueda adaptar y pueda hacer una adquisición. No lo hemos visto jugar, no tenemos mucha información, solo datos que aparecen en este caso en su informe a través de internet. Así que esperemos que este jugador se pueda adaptar y veremos si se gana el titularato. Tendrá que disputar con Gamarra, con Mogollón y de repente con otro back central que estará llegando al equipo. Mañana posiblemente la dirigencia también dé más nombres de nuevos jugadores. Bien, vamos a recibir también el saludo de André Vargas Altamirano con los primeros comentarios para todos nuestros oyentes y seguidores. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los más de 100 espectadores que ya se conectan. Nos escriben tanto por Facebook, por YouTube. Ever Castro nos dice: saludos, doctor Milciades, número 1 en conectarme. Alberto Vinces: hola amigos, buenas noches. Frecuencia Deportiva Andahuaylas: ¿qué novedades de los chancas del estadio del aeropuerto? ¿Ya están avanzando? Saludos para mi familia Aguinaga. Alberto Leiva dice: llegué tarde, pero llegué. Alfredo Pariona nos dice: saludos, doctor Milciades. Gustavo Joija: arranquen ya por favor el programa. Queremos escuchar la entrevista con el gobernador regional, nos dice, referente al aeropuerto de Andahuaylas. Julio Alguay: no hay nada bueno, ¿no? No se jugará en Andahuaylas, dice. Julio Béjar: buenas noches, esperando ver la entrevista anunciada. Felicitaciones por la magnífica labor periodística. Me complace seguirlos. Un saludo para ti, Julio Béjar. Gracias a mi profesor del colegio, Julio Béjar, quien nos enseñó en la década de los 80. También siempre nos sigue. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones para él y su familia. Javier Azurín nos dice: buenas noches amigos del chat. ¿Habrá novedades del aeropuerto de Andahuaylas con el invitado de hoy? ¿Y qué nos cuentan de Iván Santillán? Nos dice David Heber Pastor: buenas noches, doctor Milciades, un gusto saludarte. Queremos saber de la entrevista de hoy, gracias. Sí, la gente está ansiosa por la entrevista. Ya en unos minutos vamos a estar comunicándonos para poder dar la entrevista. Alberto Leiva nos dice: buenas noches. Julio Alguay: no hay nada, dice, puro humo. Alberto Vince: señor Milciades, hablaron del tema de iluminación del estadio, las butacas. ¿Eso estará terminado? Pregunta. El estadio tenemos que ser los primeros, viva los chancas. Tenemos que reforzarnos súper bien, mínimo un torneo internacional, nos dice Alberto Vinces. Alberto Montaño: y de Yoshi Arakaki a los chancas, dice. Abner Vega: saludos desde la ciudad de Iquitos. Rojas Quispe. Efraín Rojas Quispe nos dice: siempre conectados, saludos. Yemer Rincón: Luján malísimo, dice. La U lo contrató, no rindió, se fue a Vallejo, pésima contratación. Osjo, Darío Damiano Osjo: el próximo jugador de chancas
es Ugariza, dice. Adrián Ugarriza también está. Se está anunciando. Hay rumores, ¿no? hay rumores. Se está anunciando, sí. Alfredo VZ, saludos desde La Oroya. Amigos, arriba los chancas. Floal nos dice, saludos Milciades y a tu programa. Te saluda tu amigo Panchito Flores, dice. Panchito Flores, un fuerte abrazo. También profesor también creo que estuvo como profesor de Andrés, de Fabricio, en los colegios que estuvieron sobre todo en el tema del fútbol. El profe Panchito, sí. Funeraria Wilson, saludos los chancas. Tendría que jugar en Andahuaylas con los equipos de Cusco. Jesús Alcarraz nos dice, Milciades Vargas, saludos. ¿Hay alguna novedad con Andy Polar? No, todavía no hay nada. No solo tenemos que esperar las decisiones que está tomando la directiva, que está soltando un nombre por día. El día lunes fue Manzaneda, el día de ayer fue Daniel Ferreira, hoy, jueves, José Luján, mañana posiblemente salgan más nombres y ya deben concluir con ese tema de las contrataciones y pensar y planificar ya la pretemporada. En declaraciones que dio Darío Peralta exactamente ayer, dijo que iba a comenzar los primeros días de enero. Creo que es muy tarde comenzar la pretemporada teniendo en cuenta que el campeonato está programado para que comience el 26. Y atención, mañana recordemos que hay directorio de la Federación Peruana de Fútbol donde precisamente van a aprobar las bases sobre el proyecto de la Liga 1. Seguramente mañana ya se va a dar a conocer cuándo comienza exactamente y también cuándo se estará realizando el sorteo del fixture para saber la primera fecha, el debut del primer partido de los Chancas, dónde jugará. Jugará de local, jugará de visita, pero irónicamente va a jugar de local pero de visita. Si juega en Juliaca o en Puno, no sabemos si en la primera fecha le tocará de local o de repente en otra ciudad donde son 17 rivales que tendrá que enfrentarse en el torneo Apertura. En breve, ya en unos minutos, ya estaremos haciendo el contacto telefónico con el licenciado Parmi Huajaicachac Vargas, quien tiene información importante sobre todo del estadio y también del aeropuerto, qué es lo que se está avanzando, aunque en reiteradas oportunidades ha manifestado que no tienen la competencia directa con el aeropuerto, tampoco el municipio provincial. Esto está en este momento en manos de las comunidades de Huinchos y de Huancabamba. Si hay dirigentes de las comunidades antes mencionadas, sería muy bueno que de repente puedan participar a través de sus comentarios y para la próxima semana vamos a tratar de conversar con ellos. Si es que no se puede por teléfono, de repente ir hasta el mismo lugar de los hechos y conversar si ya tienen planificado convocar a una asamblea general de las comunidades respectivas. La máxima autoridad de una comunidad es la asamblea de comuneros y donde se plantea el tema, se discute y se toma un acuerdo. Si hay una votación mayor a los 2/3, se aprueba en un acta y eso es válido para poder tomar decisiones sobre la propiedad, que es el punto que estaría un poco entrampando, estaría demorando este tema. Bien, ya vamos con más comentarios para ya hacer el enlace porque tenemos mucho por conversar con el licenciado Parmi Huajaicachac. Sí, claro que sí. A ver, vamos a seguir leyendo los comentarios. Yelmer Rincón, ya lo leímos. Jesús Miguel Alcarraz nos dice, Milciades Vargas, saludos. José Cincha Quispe, Miguel Araujo, refuerzo de lujo, dice, sí. Aprovecho a mencionar la noticia que se hizo viral, que parece que Miguel Araujo está acá, cerca de Andahuaylas. En Andarapa estuvo. Hay fotos de que ha estado en Andarapa y dicen que está pasando la noche acá en Andahuaylas, porque me parece que la familia de su esposa es de Andarapa. Alberto Montaño nos dice, Ugarriza está a un 80%. Jonathan Pisco nos dice, Miguel Araujo estuvo en Andahuaylas, sí, es verdad. Manuel Huaraca, del aeropuerto no hay ninguna propuesta. Eliseo Quispe, buenas noches, saludos para la familia Quispe, Casanja, en Curibamba, full sintonía. Bien amigos, ya son 10 de la noche con 13 minutos, ya estamos en contacto telefónico con el gerente de la subregión Chanca, el licenciado Parmi Huajaicachac Vargas, quien va a dar su saludo para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva para tocar dos temas, el aeropuerto y el estadio. Buenas noches, licenciado, su saludo para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva. Muchísimas gracias, profesor Milciades, por la invitación. Un saludo cordial a todos tus oyentes y asimismo también traslado el saludo cordial del señor gobernador regional Percy Godoy Medina. Siempre prestos a poder informar a nuestra población referente a la coyuntura que se pueda tocarse en esta agenda. Bien, empecemos con el aeropuerto. ¿Cuáles son los avances? ¿Cuáles son las coordinaciones? Después de haber estado en una reunión en Lima, precisamente el gobierno regional, el gobernador estuvo presente con las autoridades, tanto con los ministros, incluso con la misma presidenta,
donde habría ya prometido o tomado la decisión política de que esto se avance y cuanto antes se pueda habilitar. ¿Qué nos podría informar de esa primera parte de las coordinaciones realizadas? Sí, efectivamente, como es de conocimiento público, el gobernador regional, el alcalde provincial, los congresistas y las autoridades del Valle del Chupao, y también en compañía del presidente del Club Deportivo Los Chancas, se ha desarrollado una reunión hace 2 semanas atrás en la ciudad de Lima con el ministro de Transportes y asimismo también con la presencia pues de la presidenta de la República, ¿no? En ese sentido, también queremos dejar en claro de que el tema del aeropuerto es una competencia nacional, no es una competencia regional ni local. Partimos por ahí para poder informar a nuestra población. En ese sentido, señor gobernador, conjuntamente con todas las autoridades, viene realizando las gestiones correspondientes y es de conocimiento público también de que el aeropuerto tiene 2 problemas serios que se tienen que solucionar. El primer problema que se tiene en el aeropuerto son los incidentes que ha pasado de acuerdo a la última protesta que se ha desarrollado en la provincia de Andahuaylas y a nivel nacional, donde pues lamentablemente ha sufrido daños colaterales este aeropuerto de Andahuaylas y hay daños de equipos que ya Corpac ha reportado y ha informado de que ascienden a más de 3 millones de soles los daños en equipos que se han prácticamente incinerado en el aeropuerto de Andahuaylas, ¿no? Entonces, hay un compromiso por parte de Corpac en esta reunión última que se ha desarrollado en la ciudad de Lima, se ha informado y también Corpac tiene el compromiso de poder hacer la reposición de estos equipos en el aeropuerto de Andahuaylas para que nuevamente entre en operatividad el aeropuerto de Andahuaylas. El tiempo que se estima para que pueda ser reparado estos equipos, de acuerdo al cronograma que maneja Corpac, son de 8 a 9 meses. Ese es el tiempo que Corpac ha estimado y ya tiene su plan de trabajo para que haga la reposición de estos ¿Desde cuándo estaría corriendo ese plazo? ¿Desde cuándo estaría corriendo ese plazo de los 8 o 9 meses? De acuerdo a informaciones de Corpac, este plazo estaría terminando aproximadamente entre junio y agosto del próximo año, profesor Milciades. Correcto. Siga con el segundo tema, el otro problema. Sí, correcto. En ese sentido, también indicar de que hay otro problema también en el aeropuerto de Andahuaylas, que es ya referente a un tema de saneamiento físico legal del terreno, que está todavía a poder conversar y sobre todo también dar todas las facilidades a la comunidad de Huinchos y Huancabamba, porque hay que entender que el aeropuerto, el 80% del aeropuerto está en la comunidad de Huinchos y el 20% en la comunidad de Huancabamba, ¿no? Hay una superposición de titularidad de terrenos en este sentido y por ese motivo es que ni el gobierno regional, ni el gobierno nacional, ni el Corpac, que es una entidad nacional, no pueden intervenir en una inversión pública debido a que el saneamiento físico legal del terreno aún todavía no se ha culminado. Entonces, nosotros tenemos conocimiento que la comunidad de Huinchos y la comunidad de Huancabamba se están poniendo de acuerdo para que justamente puedan renunciar a la titularidad y que Corpac tenga la titularidad al 100% absoluto y de esta manera poder hacer la inversión referente a la ampliación y también al tema del cerco perimétrico. Si es que al aeropuerto de Andahuaylas no llegan vuelos comerciales es justamente por un tema de seguridad, ¿no? Que falta en el aeropuerto de Andahuaylas y es en ese sentido que hay que intervenir a través de cerco perimétrico y dar mejores condiciones para que de esa forma también los vuelos comerciales puedan llegar hacia Andahuaylas, profesor Milciades, y poder tener pues un aeropuerto operativo en este sentido. ¿Se ha hecho alguna coordinación, algún acercamiento con las comunidades y sobre todo con las juntas directivas de esas 2 comunidades para que ya ellos puedan en una asamblea aprobar el renunciar al terreno y poder dar facilidades para que se pueda sanear esos terrenos donde está el aeropuerto? Por supuesto que sí. Nosotros iniciado la gestión en el mes de enero, después de las protestas sociales, nos hemos reunido en 3-4 oportunidades con la comunidad y con las autoridades de estas comunidades, el presidente, el alcalde de Centro Poblado, conjuntamente el gobernador
el alcalde provincial y entre otras autoridades para que justamente le demos todas las facilidades y puedan hacer el saneamiento físico legal del aeropuerto de Andahuaylas, profesor Milciades. En ese sentido, seguimos, estamos nosotros llanos a poder dar todas las facilidades, pero como indico, todavía está en manos de la comunidad, de que la comunidad decida en una asamblea comunal, que es la máxima ente, en este caso en la comunidad, de poder resolver este caso como asamblea comunal y puedan dar y renunciar a la titularidad que la comunidad tiene y puedan darle la titularidad absoluta a Corpac para que de esa manera se pueda hacerse una inversión en el aeropuerto de Andahuaylas. ¿Para cuándo sería esa reunión? ¿Tiene algún conocimiento? ¿Por qué se está demorando esa asamblea? ¿Por qué no están convocando las autoridades de estas dos comunidades? ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, ese punto seguramente las autoridades de la comunidad en su momento darán a conocer, porque ellos han pedido de que ellos en principio en la comunidad van a resolver este caso, ¿no? Entonces nosotros estamos persistiendo de que sea prontamente y pedimos y exhortamos también a la comunidad de que prontamente se desarrolle esta asamblea y puedan definir, porque el aeropuerto de Andahuaylas nos pone en agenda no solamente por el tema deportivo. El aeropuerto de Andahuaylas es un interés y es una necesidad regional y nacional. Hay que recordar que el aeropuerto de Andahuaylas es el único aeropuerto a nivel de la región de Apurímac. Entonces, es importante instar a nuestras comunidades de que se debe tomar con mucho interés este aspecto y prontamente también ellos puedan tomar la decisión en una asamblea comunal de poder renunciar a la titularidad que se tiene y darle la titularidad absoluta a Corpac para que Corpac o el gobierno regional o el gobierno nacional puedan hacer las intervenciones e inversiones para poder dar el mejoramiento, el tema de seguridad con un cerco perimétrico y así poder garantizar de que entren vuelos comerciales a Andahuaylas, ¿no? Eso es lo que en realidad también es el punto álgido para poder resolver referente al aeropuerto de Andahuaylas, profesor Milciades. Y en cuanto a la ampliación, que también es parte del proyecto para que puedan llegar aviones más grandes y que se pueda reducir el costo de los pasajes, ¿esa zona de la ampliación pertenecería solo a Huancabamba o también tiene injerencia de la comunidad de Huinchos? En este punto hay que tener en consideración también de que la última reunión que se tuvo en la ciudad de Lima, el MTC a través del Corpac han indicado que existe un presupuesto casi de 30 millones de soles para poder invertir en el mejoramiento del aeropuerto de Andahuaylas. Como vuelvo a reiterar e indico, mientras que no haya el tema de saneamiento físico legal absoluto en el aeropuerto, ninguna institución pública puede intervenir un solo en el aeropuerto de Huancabamba, ¿no? Entonces, es por eso importante instar al saneamiento físico legal del aeropuerto de Andahuaylas, que de esta manera, ya sea Corpac, sea el gobierno nacional o cualquier entidad pública, pueda intervenir en el mejoramiento del aeropuerto de Andahuaylas, ya sea en una ampliación o en este caso el cerco perimétrico, que también es una necesidad urgente y que por este mismo hecho las empresas de aerolínea no ingresan a Andahuaylas porque no existe la seguridad del caso. Y eso ya han indicado Corpac mismo en su informe, indicando de que no existe la seguridad en el aeropuerto para que puedan aterrizar vuelos comerciales. Entonces, tenemos que darle las condiciones al aeropuerto de Andahuaylas para que de esa manera el aeropuerto de Andahuaylas reciba vuelos comerciales y podamos tener la facilidad de poder trasladarnos por servicios. Si la comunidad en una asamblea aprueba ceder los terrenos, ¿cuánto tiempo podría demorar ese saneamiento, que es una parte, digamos, burocrática de repente de los registros públicos, para ya quedar habilitado para las inversiones respectivas? Ya he estado en varias oportunidades el área de justamente saneamiento físico legal del Corpac para ver este asunto y se ha reunido también para que se pueda darse la orientación técnica legal, porque eso es lo que hay que darle a la comunidad para que de esta manera podamos encaminar el tema de saneamiento físico legal en completo referente al aeropuerto de Andahuaylas, ¿no? Nosotros estamos en coordinación con la comunidad, estamos en coordinación con Corpac para que de esta manera se pueda hacerse el acompañamiento técnico legal y se pueda prontamente realizar el saneamiento físico legal del terreno del aeropuerto de Andahuaylas, profesor Milciades. En la última reunión que tuvieron en Lima, también se anunció que el aeropuerto podía habilitarse para vuelos de emergencia, vuelos de cívicos, a partir de la segunda quincena de diciembre. Ya estamos terminando noviembre,
Eso significa que en 15 días podría haber ya algún vuelo. ¿Qué avances hay para los equipos de aeronavegación mínimos? Sí, por ¿Cómo va el supuesto avance? que sí, el gobernador regional y el Ministerio de Defensa en este caso, a través de la FAP, se va a firmarse un convenio para que la primera o la segunda semana de diciembre, o sea, en 2 semanas, a lo mucho, entre el primer vuelos de emergencia que lo llamamos, ¿no? Ese sería el primer paso importantísimo para que de cierta forma pueda volver a operar este aeropuerto de Andahuaylas, y está encaminándose, se está gestionando, se va a hacerse un convenio entre el Ministerio de Defensa y el gobierno regional para que puedan ingresar los vuelos de emergencia, profesor Milciades. Es el compromiso que tiene el ministro también de Defensa, el ministro también de Transportes y Comunicaciones y por supuesto el gobierno regional, de que la primera o la segunda semana ingresen los vuelos de emergencia al aeropuerto de Andahuaylas. Recordemos, profesor Milciades, de que ha habido traslados de emergencia de salud en estos últimos meses de este año. 3 veces ha llegado vuelos humanitarios de helicóptero para poder trasladar a personas que necesitaban de una atención médica urgente en la ciudad de Lima, ¿no? Y justamente las personas quienes han sido atendidos son personas de las comunidades, nuestros hermanos que tienen escasos recursos económicos y que lamentablemente por el tema del aeropuerto no ha podido realizarse un traslado directo a Lima. Llega el helicóptero a Andahuaylas y se lo lleva hasta Ayacucho, y de Ayacucho recién con vuelo hacia la ciudad de Lima. Entonces, por eso es la importancia de que el aeropuerto vuelva a operar con todas las condiciones, profesor Milciades, ¿no? Entonces, ese vuelo humanitario o vuelos de emergencia que se va a desarrollarse la primera o la segunda semana de diciembre, está encaminado y, como vuelvo a indicar, se va a firmarse un convenio entre el gobierno regional y el Ministerio de Defensa. La hinchada andahuaylina, a través de las redes sociales, están organizando un plantón para el día lunes en las inmediaciones de la subregión Chancac Andahuaylas. ¿Cuál sería el mensaje que podría dar a todos los hinchas sobre esta convocatoria para este plantón? Es importante comunicar y saber con total realidad, como estamos informando, cuál es la situación actual del caso del aeropuerto, ¿no? Como vuelvo a indicar, en principio no es una competencia regional, no es una competencia local ni municipal, es una competencia nacional, porque el aeropuerto está siendo administrado por Corpac y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el ente rector del Corpac. Entonces acá se está realizándose las acciones y las gestiones a través del Corpac, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y usted sabe de que no es de noche a la mañana. Lamentablemente hay equipos que han sufrido daños y esos daños lo va a reparar Corpac, porque son los responsables en poder hacer las reposiciones, y los equipos pues no son equipos nacionales, son equipos importados, y por eso es que Corpac ha presentado el plan de trabajo de 8 a 9 meses para poder hacer la reposición de los equipos. Entonces, no está en manos del gobierno regional, no está en manos del gobierno local poder resolver prontamente esta situación del aeropuerto. Estamos sujetos también a entidades del gobierno nacional para que ellos también solucionen el tema del aeropuerto de Andahuaylas, profesor Milciades. El aeropuerto de Huancabamba, recordemos que ha estado funcionando hace más o menos 5 o 6 años, y desde esa época, ¿por qué las autoridades correspondientes no han hecho absolutamente nada? Es verdad que no es de vuestra gestión, de repente las anteriores, porque este tema de las protestas ha sido entre diciembre del año pasado y enero y febrero. ¿Qué sabe de las gestiones anteriores a estos hechos lamentables que sucedieron y por qué no se pudo usted habilitar? Usted lo ha indicado, han pasado autoridades, han pasado gobernadores, alcaldes, y el aeropuerto ya es más de 5 años a 6 años que no está operativo, no han entrado vuelos comerciales, vamos a decirlo así. En todo caso, ha habido dejadez desde ya buen tiempo y no ha habido el interés respectivo de poder solucionar el tema del aeropuerto de Andahuaylas. Y como vuelvo a indicar, los vuelos comerciales o las empresas de aerolínea han indicado bien claro, no pueden entrar al aeropuerto de Andahuaylas porque falta la seguridad del caso para que estos vuelos puedan aterrizar en Andahuaylas. O sea, no existe, por ejemplo, un cerco perimétrico que les pueda dar la garantía para que los vuelos comerciales puedan aterrizar en el aeropuerto de Andahuaylas. Entonces se tiene que hacer una inversión en poder hacer el mejoramiento
del aeropuerto de Andahuaylas. No se ha podido por la situación que has explicado también, la situación del saneamiento físico legal del terreno que se tiene que realizar en el aeropuerto de Andahuaylas. Entonces, no es de esta gestión, no es de ahora el problema del aeropuerto, es un problema de hace años, que las autoridades no han solucionado en su debido momento. Ahora recién nos ponemos como en agenda para poder presionar, para poder solucionar, pero sin embargo, esto es una dejadez de hace años, como vuelvo a indicar, no es de ahora. Y nosotros en esta gestión, inmediatamente ha asumido la gestión el señor gobernador regional, ha empezado con las gestiones para que el aeropuerto de Andahuaylas esté operativo nuevamente al servicio de nuestra población. Como vuelvo a indicar, el aeropuerto no es una necesidad solo local, es una necesidad regional para la región de Apurímac, ¿no? Entonces, en ese sentido, es agenda prioritario e importante de que prontamente el aeropuerto se pueda solucionar y está en estas gestiones encaminadas el gobernador regional, profesor Minciades. De acuerdo a su experiencia y como ve las cosas del aeropuerto, objetivamente y siendo realistas, ¿para cuándo podría haber los primeros vuelos comerciales? Yo no quisiera pecar de poder dar fechas, pero sin embargo estamos, como vuelvo a indicar, sujetos a que Corpac pueda cumplir con el cronograma que ya ha sido presentado en la reunión en la ciudad de Lima. Ellos han indicado bien claro de que necesitan 8 a 9 meses para que puedan reparar los equipos, o en este caso hacer la reposición de los equipos que, como vuelvo a indicar, son equipos no nacionales, son equipos que hay que importar de otros países, ¿no? Entonces, han indicado claramente de que estos equipos demoran en poder ser adquiridos, o en este caso, ser importados ese tiempo que ellos como cronograma de trabajo han presentado, 8 a 9 meses. Paralelamente a esa reposición de los equipos, también tiene que hacerse el trabajo del cerco perimétrico. También se indica mejorar la pista de aterrizaje, que debe tener un espesor. Por supuesto que sí. Todos esos detalles se podría trabajar paralelamente. Por supuesto que sí, estamos muy atentos a que la comunidad pueda definir el saneamiento físico legal del aeropuerto de Andahuaylas. Ese sería el primer paso. Y estamos convencidos de que sí lo van a hacer. La comunidad ya está dando muestras de interés de poder solucionar prontamente el saneamiento físico legal del aeropuerto de Andahuaylas. En ese sentido, nosotros nuevamente instamos y pedimos, pues, de que prontamente también la comunidad convoque a una asamblea y solucione estos temas álgidos para la región de Apurímac, para la provincia de Andahuaylas provinciales. Como gobierno regional y como gerencia subregional, seguramente también hay algunas obras importantes que va a invertir en las comunidades de Huinchos y Huancabamba. ¿Cuáles son esas obras que están de repente planificadas? Por supuesto que sí. Muy lejos del tema del aeropuerto, nosotros también tenemos la obligación de poder atender las necesidades que tienen nuestros hermanos de Huinchos y nuestros hermanos de Huancabamba, actualmente distrito José María Arguedas, ¿no? En ese sentido, en el centro poblado y la comunidad de Huinchos, tenemos compromisos de poder atender, por ejemplo, la construcción de un puesto de salud. Y este puesto de salud ya tiene el expediente aprobado, que en este año, en esta gestión, lo hemos aprobado. Que para el próximo año el gobernador regional ya está programando su ejecución de este proyecto tan importante que corresponde al sector salud. Pero también tenemos el compromiso, y hace par de semanas nos hemos sentado con las autoridades que nos han visitado a la gerencia subregional Chanca para poder empezar los estudios de 2 instituciones educativas de nivel inicial, que también ya están encaminadas, están en un avance muy importante, y asimismo también tenemos el compromiso del proyecto Suitojocha, que es un proyecto que en realidad va a beneficiar no solo a Huinchos, José María Arguedas, a Huinchos como distrito de Andahuaylas y parte de San Jerónimo. El proyecto Suitojocha es un proyecto de riego que va a ser el segundo proyecto de riego más grande después de Parjo Chinguillay en la región de Apurímac, porque tiene un presupuesto de 83 millones de soles. En esta gestión, en estos meses de gestión de este año, el gobernador regional ha logrado de que este proyecto tan importante sea incorporado a la ley del presupuesto, que en estos días va a ser publicado en el diario El Peruano, ¿no? Entonces, hay avances importantes. Nosotros asumimos que este proyecto de envergadura, de riego, va a empezar el próximo año. Es el compromiso que se tiene con el gobierno nacional y con Midagri, quienes son los que están financiando
y por supuesto las gestiones que se han desarrollado desde el gobierno regional de Apurímac, profesor Milciades. Son Bien. los compromisos que tenemos con la comunidad y estamos avanzando, hay un avance importante. Queremos también recuperar la confianza que se ha perdido en realidad por parte de la comunidad. Lamentablemente, anteriores gestiones y autoridades que han pasado, pues ha habido compromisos que no se han cumplido con ellos. Y es propio también de que ellos han perdido pues esa confianza. Y esa confianza lo hay que recuperar a base de trabajo, a base de poder cumplir todos los compromisos que tenemos. Bien, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya con la segunda parte tratando el tema del estadio. Mientras vamos a también leer algunos comentarios y también dar lectura de nuestros auspiciadores. Nos espera, de repente cortamos el teléfono y un par de minutos, 3 minutos, volvemos con la segunda parte. Correcto, gracias, Perfecto. profesor Milciades. Perfecto. Bien, vamos con Andrés, de repente tenemos algunos comentarios, ya que la entrevista ha sido interesante, con el licenciado Parmi Oaxacachac sobre el tema del aeropuerto. De repente algunos comentarios, algunas sugerencias de parte de nuestros seguidores. Adelante, Andrés. Sí, la verdad que mucha gente... Sí. La verdad que hay mucha gente conectada, más de, bueno, casi 260 conectados en total, y la gente está muy activa también en los comentarios. Dice acá, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Corpac y Ministerio de Transportes y Comunicaciones son los entes competentes, no el gobierno regional ni el gobierno local. Sí, repitiendo un poco lo que nos decía el gerente de la subregión Chanca, pero eso yo creo que queda bastante claro. Igual los que están más cerca a poder presionar al MTC, a Corpac, son nuestras autoridades locales, ¿no? Es verdad que no es su competencia, pero son ellos los que tienen que presionar al MTC, a Corpac. Ellos son los que tienen mesas de trabajo, ellos son los que tienen reuniones con con el ministerio y con Corpac. Entonces, a través de ellos es que se debe canalizar. Igual, lo bueno, la buena noticia que nos está dando es que de parte de la comunidad de Winchos hay signos, hay señales de que efectivamente estarían trabajando positivamente, ¿no? De que se estarían acercando a poder dar las facilidades para que el aeropuerto vuelva a operar. Bien, vamos a agradecer también a nuestros auspiciadores, gracias a la mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 205613, celular WhatsApp 983-668-864. Muy pronto con novedades e innovaciones en la mansión Casa Hotel. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andaurina. Gracias por su preferencia. Avenida Andahuaylas, 270 Parque Arguedas. También gracias a la gente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde puedes realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey. Bien, vamos con unos últimos comentarios ya para hacer el contacto telefónico con el licenciado Parmi Oaxacachac para tocar el tema con amplitud del estadio. Cómo va el avance del expediente, el presupuesto, los plazos, y ya volvemos con la llamada. Sí, a ver. Acá nos dice Juan Capeceros. Algo interesante, escuché el entrevistado de recuperar la confianza de la población en general del distrito de José María Arguedas. Ojalá no se pierda más la confianza por incumplimiento de las obras mencionadas. Alberto Vinces dice, vamos todos los chancas, levantémonos el pueblo, todos juntos por nuestro aeropuerto, dice. Esa gente, acá Guido Velázquez nos dice, la gente de Huancabamba debe entender que el aeropuerto y el deporte trae desarrollo. Bueno, ¿qué más? A ver, la gente realmente está también un poco repitiendo el comentario de que, claro, nuestras autoridades acá como que se lavan las manos un poco y le tiran toda la responsabilidad al MTC y Corpac, ¿no? Eso es lo que más reclaman. Y en parte es cierto, ¿no? Si es que realmente la responsabilidad está del lado del MTC y Corpac, los que más alcance, como ya lo dije, tienen a poder presionar son justamente nuestras autoridades. Bien, ya son 10 de la noche con 38 minutos. Ya hemos recuperado la conexión con el licenciado Parmi Oaxacachac Vargas para tocar el tema del estadio. ¿Qué nos podría informar sobre este anuncio también que se dio hace algunas semanas de que el gobierno regional ha dispuesto un presupuesto para las mejoras, la construcción de la tribuna sur, mejoras también en la tribuna de occidente o lo que es la de oriente y también otros trabajos adicionales para que el espacio del Estadio de los Chancas sea utilizado y optimizado para la práctica del deporte? ¿Qué nos podría informar? Adelante, licenciado.
Sí, en realidad es una agenda de hace 12 años. Es importante hacer memoria referente al estadio Los Chancas, profesor Milciades. Han pasado desde el gobierno del señor Segovia, el señor Venegas, el señor Lantarón, que ya pasaron 12 años. La última intervención que se ha hecho en el estadio Los Chancas ha sido la tribuna hacia el lado del colegio Juan Espinosa Medrano, Avenida Perú. Tribuna Norte. De ahí ninguna autoridad no le ha interesado ver el tema del estadio. 12 años que no se ha intervenido el tema de las tribunas propiamente en el estadio Los Chancas, profesor Milciades, ¿no? Entonces eso también es importante dejar en claro referente a que nosotros, iniciado la gestión, asumido la gestión, no hemos encontrado por lo menos un avance referente a este proyecto que es el estadio Los Chancas. No se ha dejado nada, no ha habido ni una ficha técnica, ni a nivel de idea, o sea, prácticamente no ha habido interés referente a este proyecto de Los Chancas, del estadio de Los Chancas, ¿no? Y también tenemos que poner de conocimiento, ni bien iniciado la gestión del señor gobernador Percy Godoy Medina, ya en este año, después de todas las protestas sociales que se han desarrollado en el mes de enero, febrero, en el mes de marzo inmediatamente nos hemos reunido, nos hemos convocado a la Liga Provincial, a las ligas distritales y a los que conocen sobre el tema del deporte en Andahuaylas para poder reunirnos y decir de qué forma vamos a mejorar el estadio Los Chancas. En ese sentido, el gobernador regional ha dispuesto para que se realice el convenio marco entre la Municipalidad Provincial de Andahuaylas y el gobierno regional de Apurímac para poder firmar el convenio de transferencia de competencias, para que así el gobierno regional pueda intervenir a nivel de proyecto el estadio Los Chancas, ¿no? Firmamos el convenio. A raíz de ese convenio es que el gobierno regional de Apurímac inicia y plantea la ficha técnica, que es con código de inversiones único 2587982. Con ese código de inversiones se plantea la ficha técnica, o anteriormente conocido como perfil técnico. En el mes de abril en adelante se plantea y se inicia con los estudios, profesor Milciades, ¿no? En el mes de agosto se aprueba el perfil técnico o la ficha técnica. Inmediatamente empalmamos, por decisión política del gobernador regional, hacer el expediente técnico del estadio Los Chancas. Y es un proyecto de envergadura, no es un proyecto pequeño en realidad. A estas alturas de diciembre ya prácticamente podemos indicar e informar a nuestra población de Andahuaylas de que el expediente técnico está en la fase final. En una semana se está aprobándose ya con los últimos detalles el expediente técnico referente al estadio Los Chancas. Una suma que asciende a más de 40 millones de soles. En realidad, para poder hacer este tipo de, y los que conocemos de inversiones, seguramente nos escuchan también profesionales, para poder hacer este tipo de proyectos no es de noche a la mañana. En realidad hemos corrido bastante, ha habido un compromiso, no es que recién nos ponen en agenda el tema del estadio, más a lo contrario, este proyecto ha empezado todavía, como vuelvo a indicar, a inicios de esta gestión del señor gobernador regional Percy Godoy Medina. En ese sentido, informamos nuevamente de que este estadio ya está en la última etapa, el expediente técnico, por un valor de 40 millones de soles. ¿Qué contempla el expediente técnico? ¿Qué partidas vamos a Antes de ir con el tema, que también hoy licenciado, queremos informar en realidad? Si me permite, la pregunta es la siguiente. ¿Qué empresa o los ingenieros del gobierno regional han elaborado o están elaborando este expediente? ¿O es una empresa particular, una empresa privada? ¿Y cuál es su experiencia en este tipo de inversiones o en este tipo de diseños de un estadio que tiene que tener proyección ya internacional? Porque en cualquier momento, en los próximos años, Andahuaylas podría ser sede de torneos internacionales como Copa Sudamericana, de repente campeonatos sudamericanos, etcétera. ¿Qué empresa está realizando ese expediente y cuánto es el costo aproximado? Por supuesto que sí. Se ha lanzado el proceso de convocatoria como corresponde de acuerdo a la ley de contrataciones que establece y que rige en la administración pública, y se ha logrado en este caso adjudicar a una empresa consultora quien viene realizando
el expediente técnico del Estadio Los Chancas, que por supuesto tiene las garantías correspondientes y cumple de acuerdo a los términos de referencia que se ha planteado, ¿no? En realidad, como bien usted lo ha indicado, profesor Milciades, el estadio ya se viene elaborando el expediente técnico con términos y también de acuerdo a las directivas que se tiene que plantear a la Federación Peruana de Fútbol, pero no solo a la Federación Peruana de Fútbol, sino también a la CONMEBOL, porque el estadio está planteado para poder recibir justamente encuentros deportivos internacionales. Ese es el objetivo que tenemos de poder intervenir el Estadio Los Chancas. En ese sentido, quiero informar a la población de Andahuaylas de que el Estadio Los Chancas, este proyecto de expediente contempla poder intervenir la tribuna sur, la tribuna hacia el lado del Hospital de Andahuaylas, Occidente. Y la tribuna hacia el lado de Girón Pampachín, Oriente. ¿no? Para poder ubicarnos más rápidamente. Correcto. Entonces, el proyecto y el compromiso del gobernador regional que tiene es empezar la ejecución de este proyecto por etapas. No va a ser de manera conjunta, porque recordemos que el Estadio de Los Chancas hace días ha sido evaluado por la Federación Peruana de Fútbol para que sea también parte como cancha alterna el Estadio de Los Chancas. Entonces, nosotros en una primera etapa vamos a intervenir la tribuna sur hacia el lado de la Feria Dominical o Avenida El Ejército que conocemos, ¿no? Esa va a ser la primera intervención que vamos a realizar del Estadio de Los Chancas, profesor Milciades, y en realidad el expediente técnico y estos componentes van a ser o están siendo elaborados, en este caso el expediente técnico, a raíz ya justamente de los lineamientos que tiene pues la Federación Peruana de Fútbol y también la CONMEBOL. Pero también acá tenemos que ser claros, ¿no? El Estadio Los Chancas no solo es para la primera división, el Estadio Los Chancas es de uso colectivo para la provincia de Andahuaylas. Ahí se va a jugarse Copa Perú, se van a jugar encuentros deportivos escolares, entre otros encuentros que seguramente se tiene y se van a programarse en este estadio tan importante, profesor Milciades. Hablando de la tribuna sur, seguramente el diseño debe ser muy similar para mantener la armonía del estadio con la tribuna norte, en cuanto a la capacidad, la altura y todos los detalles técnicos. Por supuesto que sí, estamos hablando no solo de la tribuna, también estamos hablando de los vestuarios, espacios, por ejemplo, para el bar, para espacios para antidoping, entre otros espacios que la Federación Peruana de Fútbol y la CONMEBOL piden en sus lineamientos y en sus directivas, ¿no? Entonces, este estadio va a ser, como vuelvo y reitero también, la información ejecutado y sobre todo el expediente se viene elaborándose de acuerdo a estas directivas que emanan pues de estas entidades que de cierta forma piden ciertos criterios técnicos de consideración para poder realizar la construcción de un estadio, profesor Milciades. ¿Cuándo estaría comenzando la construcción de la tribuna sur y cuánto tiempo se va a demorar en su conclusión? Yo quiero indicar de que el inicio de la tribuna sur va a ser en estricta coordinación con la Federación Peruana de Fútbol, con las ligas distritales provinciales y con ellos y con las autoridades locales son con ellos con quienes vamos a coordinar y ponernos de acuerdo, porque recuerde que el estadio, una vez que inicie la etapa de ejecución, la tribuna sur, como vuelvo a indicar, va a estar en ejecución, pero sin embargo se tienen que seguir desarrollando las actividades deportivas, ya sea de la Liga 1, Copa Perú, encuentros deportivos escolares, entre otros, para no poder interferir. Por eso es que nosotros vamos a convocar a una reunión a la Liga Provincial, a las ligas distritales, a la Liga Departamental. Vamos a hacerles partícipe, por supuesto, también a la Federación Peruana de Fútbol y también, en este caso, tenemos al equipo CIC Los Chancas en la primera división también con ellos. Y que, por cierto, también con el presidente de CIC Los Chancas, el señor Kevin Iñigo y su junta directiva nos hemos reunido el día viernes pasado para justamente socializarle este proyecto, el expediente técnico del Estadio de Los Chancas, ¿no? Entonces, se viene trabajando de manera coordinada con todas las autoridades, profesor Milciades, y es el compromiso que tenemos y es el compromiso que tiene nuestro gobernador regional de poder invertir en el Estadio Los Chancas en una primera etapa, como vuelvo a indicar, en la tribuna sur. En cuanto al tiempo, ¿se conoce cuánto podría demorar? Aproximadamente. La tribuna sur. La tribuna sur. Correcto, sí, la tribuna sur aproximadamente se plantea entre 10 a 11 meses, hasta 12 meses, de acuerdo a cómo también vamos a empezar. Usted sabe que enero, febrero
hasta marzo es época de lluvia, ¿no? Y eso es de conocimiento también, de acuerdo al comportamiento climatológico que se tiene en esta zona de Andahuaylas. Entonces, es el tiempo aproximado que se tiene para poder hacer la ejecución en la tribuna sur del Estadio de los Chancas, profesor Minciades. Y también cabe indicar de que la intervención va a ser bajo la modalidad de administración directa, ¿no? Que aquí no solo es el estadio, sino también se va a generarse un dinamismo económico y también vamos a brindar la oportunidad de empleo a nuestros hermanos que urgen y que ahora hay un desempleo bastante grande en Andahuaylas y en el Perú, profesor Minciades. La primera etapa será la tribuna sur, la segunda etapa será la tribuna de Oriente y Occidente, y hablando de la tribuna de Oriente y Occidente, se va a derribar esas tribunas, se va a hacer otra tribuna posiblemente. ¿Cómo más o menos está planteada en el expediente? Por supuesto que sí, como vuelvo a indicar, está planteado poder intervenir la tribuna hacia el lado del hospital de Andahuaylas Occidente. y también hacia el lado de Girón Pampachiri, ¿no? Entonces, como también quiero reiterar y para no confundir a nuestra población de que en una primera etapa vamos a intervenir la tribuna sur y estamos enfocados en esta tribuna sur, pero el expediente es de manera conjunta, estas tres tribunas que se van a intervenirse cada uno en su debido momento y de acuerdo al cronograma de ejecución del expediente técnico, profesor Minciades. En la parte posterior de la tribuna de Oriente, que da hacia el Girón Pampachire, ¿qué se está planteando? ¿Qué se va a construir? ¿Qué se va a realizar en ese terreno que está desocupado, donde es un buen espacio? En el espacio de la explanada. Correcto. ¿No? En el espacio de la explanada, que lo conocemos hacia el lado de Girón Pampachiri, se está planteándose los polideportivos, ¿no? Se van a hacerse espacios donde que no solo se puede destinarse el estadio a un tema deportivo del fútbol, porque también recordemos que en la provincia de Andahuaylas lamentablemente no tenemos espacios deportivos para poder brindar a nuestra juventud que juega básquetbol y tenis, ¿no? Entonces, en estos espacios se está planteándose realizar los polideportivos que van a ser justamente para otras disciplinas deportivas, profesor Minciades, ¿no? Además, se está planteándose áreas verdes, gimnasios públicos, estacionamientos. ¿Cómo corresponde poder darle un lugar a la juventud andahuaylina, a la juventud apurimeña, profesor Minciades? Y justamente este proyecto va a ser dedicado a ellos. Por eso es que estamos priorizando y también planteando de una manera estratégica y sobre todo pues que tengan el espacio deportivo para todas las disciplinas. Cuando se concluyan las tres tribunas donde se va a intervenir, ¿para cuánto sería la capacidad del Estadio Los Chancas? Y además, ¿estos 40 millones es para todo el proyecto o es una primera parte del presupuesto? Estamos hablando de los 40 millones de soles a nivel del expediente técnico, es lo que corresponde, ¿no? En ese sentido, el Estadio Los Chancas, la proyección que tenemos a la intervención del 100% es aproximadamente entre 25.000 a 30.000 espectadores, profesor Minciades. ¿Los 40 millones va a alcanzar para esas tres tribunas y la parte del polideportivo o va a haber otra ampliación? ¿O todavía no se ha determinado el costo? Eso es lo que ha arrojado el expediente técnico. Ya en su debido momento, seguramente usted sabe, ¿no? De que cuando se hace un proyecto existe la actualización de costos. Y en ese momento seguramente arrojarán, porque comprar, por ejemplo, un cemento hoy día y comprar cemento próximo año, estoy seguro que va a variar el tema de precios. Por eso es que las inversiones siempre se realizan el tema de actualización de costos, profesor Minciades, ¿no? Entonces, a la actualidad, el expediente técnico ha arrojado 40 millones de soles de inversión. Bien, muchas gracias por esta entrevista que ha sido muy esclarecedora, amplia, y esperemos que pueda avanzarse con el tema del aeropuerto. Con el tema del estadio sí hay que tener un poco de paciencia, va a ser por etapas, y eso creo que la gente es consciente. Y de repente en esta parte un llamado final, a una invocación a la juventud y a toda la afición y a toda la población andahuaylina. Su despedida y si algo más desea agregar. Sí, muchísimas gracias. Era oportuno poder informar a nuestra población de cómo van los avances, los trabajos de gestión que se viene desarrollando desde el gobierno regional de Apurímac y también desde la gerencia subregional Chanca, y nuestro gobernador regional, conjuntamente con todos los consejeros y también los funcionarios que lo acompañamos en esta gestión,
estamos poniendo de prioridad poder desarrollar y solucionar el tema del aeropuerto de Andahuaylas. Como vuelvo a indicar, el aeropuerto de Andahuaylas no solo nos pone en agenda el tema deportivo, sino que es una necesidad pública regional nacional, porque todos merecemos tener el acceso a poder tener un aeropuerto en la región de Apurímac y poder pues tener un traslado que corresponda y tener las facilidades. Y sobre todo, el aeropuerto de Andahuaylas va a traer desarrollo a nuestra población de Andahuaylas. Y eso también lo saben nuestros hermanos de la comunidad de Huincho, están preparados para poder seguramente darnos las buenas noticias en estos próximos días, es lo que tenemos conocimiento, y estamos a la espera también de que sigamos con el diálogo, darle desde el gobierno regional, darle todas las facilidades, las herramientas, el acompañamiento técnico, legal a nuestra comunidad, para que ellos también puedan tomar la mejor decisión a favor de nuestra población de Andahuaylas, profesor Milciades. En ese sentido, muchísimas gracias por esta entrevista y siempre estamos para poder informar a nuestra población de Andahuaylas y asimismo también el saludo cordial de nuestro gobernador regional Pérsico Godoy Medina. Muchísimas gracias, buenas noches. Cuando tenga algún avance, cuando tenga alguna información importante, por favor compartir con nosotros y también para hacer como un puente con la afición, con la población, para que tenga conocimiento. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Bien amigos, hemos tenido una entrevista interesante con el licenciado Parmi Huajaicachac Vargas, quien es el gerente de la subregión Chanca, sobre dos temas importantísimos. Vamos con comentarios, André, para también continuar con la última parte del programa. A ver, la gente muy molesta en los comentarios, ¿no? La gente dice plantón de todas maneras el lunes, plantón sí o sí, mucho floro, nos dice la gente. La gente es bastante impaciente y se entiende, ¿no? Se entiende por la ansiedad que se está viviendo, pero hay que ver siempre el problema o la situación de ambos lados, ¿no? Por una parte, claro, es verdad, gran parte de lo que nos expone, ¿no?, el gerente, que la responsabilidad del aeropuerto recae en las autoridades del gobierno central, ¿no?, que son el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Corpac. Pero también es verdad que las autoridades locales han estado tomándose fotos con los presidentes, creo que con el primer ministro, ¿no? Han estado subiendo fotos y videos de supuestamente todo el avance que estaban haciendo y ahora nos dice que ellos no tienen nada que ver, pero que claro, se preocupan mucho en subir las fotos, ¿no?, en posar bastante, y justamente en esas reuniones es en las que nosotros como ciudadanos de Andahuaylas esperaríamos que ellos puedan presionar y que nos puedan dar noticias un poco más concretas, ¿no? Porque lo que nos ha contado un poco el gerente es todavía bastante gaseoso, nos dice que todo está en manos de Corpac y el Ministerio de Transportes, pero ¿cuál es el avance que ellos han hecho? ¿Qué han conseguido en esas reuniones? ¿No? ¿A dónde va? O sea, todo eso es un poco lo que a la gente yo creo que le molesta bastante. Antes de que sigas con los comentarios, tenemos información de que en la reunión que tuvieron con la presidenta de la República y el ministro de Transportes y Comunicaciones, la presidenta dio como una orden para que las autoridades locales, es decir, el gobierno regional y el gobierno municipal, puedan resolver el tema de la propiedad, el saneamiento básico del terreno donde está el aeropuerto, en coordinación con las comunidades de Huinchos y de Huancabamba. Esa es la tarea que les ha dado el gobierno central y ese avance parece que no se ha hecho, no se ha logrado en estos últimos días y esperemos que en los próximos días se pueda concretar y para la próxima semana vamos a tratar de conseguir los nombres y los números telefónicos de los presidentes tanto de Huancabamba como de Huinchos para que nos den su versión, cuál es el tema de fondo, por qué se está demorando esta convocatoria para la asamblea donde se va a tocar este tema sumamente importante. Vamos con los comentarios. Sí, la gente muy molesta. Marci Rob nos dice, ¿para qué sirven las fotos? Y ahora dice, para eso sí, no se toman muchas fotos y ahora se dice que no está en sus manos. La gente pide revocatoria, pide plantón el lunes. La gente está bastante impaciente, la verdad. El plantón prácticamente creo que no va a tener mucho resultado porque ya sabemos claramente que no hay competencia directa del gobierno regional ni del alcalde provincial, sino tiene que ser, en este momento las responsabilidades son de las comunidades. Sería interesante acercarnos hacia las comunidades, de repente una comisión con las autoridades de acá del Valle, de repente también la misma hinchada podría participar o hablar con ellos para ver por qué se está demorando esa asamblea, cuál es el motivo. Muchas veces se ha comentado de que ellos estarían solicitando también un presupuesto o un dinero por los años que ha estado utilizándose el aeropuerto.
como una especie de alquiler. Esas cosas creo que se debían aclarar. Eso es verdad. Para que se pueda de una vez zanjar este tema y avanzar. Una vez que se pueda solucionar ese tema del saneamiento básico, con los 30 millones que dijo que tiene de presupuesto Corpac, se va a hacer rápidamente. El cerco, la ampliación y la mejora también de la pista y las instalaciones que va a ser paralela de parte de Corpac de los equipos de aeronavegación, que podría demorar entre 8 o 9 meses, que podría ser para julio o agosto. Pero paralelamente tenemos que trabajar en los demás temas de la... Sí, yo creo que tienen que evaluarse también, ver la manera de llegar a las comunidades, que son una de las trabas más importantes, ¿no? El plantón, de todas maneras, es un mensaje, ¿no? Es un gesto de que la población está disconforme. Claro, es un gesto, no es que no vaya a servir mucho, simplemente es un gesto en el que se muestra la inconformidad con la sensación que se ve desde afuera, ¿no? De que las autoridades realmente no están llegando todavía a buen puerto. Pero a la par también se tiene que presionar a las autoridades de las comunidades, que son una traba importante en este proceso, ¿no? Bien, amigos, son ya 11 de la noche en punto. Vamos con la última contratación de los Chancas. Se trata de José Félix Luján Efio, jugador de 26 años, de 1,84 m de estatura, back central, que estuvo en el equipo de Vallejo. No estuvo de titular. Esperemos que pueda adaptarse al equipo, al tema de la altura, y compenetrarse con sus otros compañeros. Y seguramente la dirigencia, en coordinación con el profesor Juan Carlos Basalar, han evaluado sus antecedentes, su técnica, su habilidad, su parte de repente también extradeportiva en su comportamiento y todos esos detalles, para contratar a José Félix Luján Efio. Mañana posiblemente tengamos más nombres. Ya debe conocerse también los nombres de los extranjeros. Se habla de que serían argentinos y también 1 o 2 colombianos, porque ya tiene uno que es extranjero, que es Abel Casquete, y recordemos que mañana la federación, en la asamblea que tiene o en el pleno de la reunión del directorio de la federación, se va a evaluar el tema de si se va a aceptar 6 extranjeros o se va a mantener con los 5 que se utilizó este año, porque se estarán aprobando las bases del campeonato Proyecto Liga 1. También se va a ver el tema del Proyecto Liga 3 y también el futuro de los equipos de San Martín y de Ayacucho Fútbol Club, porque podría darse de que estos equipos puedan ser, digamos, regresados a la Liga 1 y que el próximo año se podría jugar con 20 equipos. Todo eso se estará aclarando el día de mañana en la reunión que tiene el directorio con todos sus miembros, en la agenda que ya hemos dado a conocer. Algo más, André, ya estamos llegando a la parte final, siendo 11 de la mañana con un minuto, agradeciendo como siempre a la Mansión Casa Hotel en la avenida Perú 665, también al teléfono 983-668864, a Farmacia Cristo Rey, en la avenida Andahuayla 270, agente Interban también de Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Estaremos atentos a este pleno de la federación y también estaremos en la noche dando a conocer qué se aprobó, o solo fue una reunión y de repente en otro día ya van a aprobar y también emitir una resolución que se estará aplicando a partir de enero del año 2024. En cuanto a los estadios que también ya ayer hemos tocado, el estadio o los 3 estadios que ha presentado el equipo de los Chancas es los Chancas como primer estadio, el segundo es el Guillermo Briceño de Juliaca y el tercer estadio es de la Universidad Nacional del Altiplano, que también tiene muy buenas condiciones, un estadio nuevo que ha sido presentado, la federación tiene que aprobar. Ojo con la solicitud que presentó el equipo de Comerciantes Unidos para jugar en el estadio Manciche de Trujillo. El IPD de Trujillo ha rechazado, no ha aceptado de que se juegue los partidos de Comerciantes Unidos de Cutervo en Trujillo. Parece que es por el tema de que tiene 2 equipos, tiene a Manucci y tiene al equipo de Vallejo, y no va a haber espacio para que también Comerciante pueda utilizar, así que están viendo la posibilidad de que pueda ser en Jaén, donde podría habilitarse su estadio, y si no tendrá que buscar otro escenario. También hay que recordar que son zonas, muchos comentarios acá en nuestro programa indicaban de que el equipo de los Chancas mejor que sería que juegue en Lima. Es imposible, eso es inviable, tiene que ser cerca en su zona de influencia, es decir, en la zona sur, zona norte, zona oriente y zona metropolitana. Así que este también es otro tema. Vamos con los últimos comentarios, André, y ya estamos llegando a la parte final. No, yo quisiera comentar respecto del jale José Luján, ¿no? Es un jugador que la verdad no ha tenido minutos el año pasado. En la apertura no jugó ni un minuto.
En la Copa Sudamericana tampoco ha jugado y en el Clausura solamente ha jugado 3 partidos y solamente 180 minutos. Es un jugador sin continuidad. Esperemos que pueda tener continuidad en Chancas y que pueda demostrar un buen nivel. Pero no es quizás un jale que realmente esperábamos. Y respecto a lo que comentabas de la cantidad de cupos extranjeros, yo estoy totalmente de acuerdo en que se incremente el número de jugadores extranjeros, porque eso le va a dar más nivel al fútbol peruano. Para que tengamos de referencia, el fútbol brasileño permite que hasta 7 jugadores extranjeros jueguen de titulares en un partido. Y eso no quiere decir que no se va a dar oportunidad a jugadores peruanos. Más bien, el tener más jugadores de nivel en el equipo hace que los demás jugadores se repotencien. Incluso los jóvenes son muchas veces buenos mentores, los jugadores con más experiencia de los jugadores peruanos menores. Entonces, por mi parte, yo sí quisiera que se amplíe el cupo de jugadores extranjeros en la Liga 1. Yo sí discrepo de ese tema porque si tenemos muchos jugadores extranjeros, ¿quiénes van a integrar la selección? Recordemos también hay muchísimos jugadores que están siendo nacionalizados para tener un cupo más para el futbolista extranjero. Y además, al no tener oportunidad de los jugadores nacionales, es muy difícil que aparezcan nuevos valores. Además, la federación debe estar también aprobando en la reunión de mañana el tema de la bolsa de minutos, que en los años anteriores se ha estado aplicando para que los jugadores jóvenes menores de 20 o menores de 23 tengan oportunidad de ser incluidos en los partidos oficiales, en los partidos del campeonato de la Liga 1. Eso lo veremos el día de mañana. Bien, ya estamos llegando a la parte final, siendo las 11 de la noche con 5 minutos. Mañana regresaremos también a comentar brevemente sobre la presencia sorpresiva de Miguel Araujo, que a través de las redes se dio a conocer que estuvo de visita en Andahuaylas y sobre todo en Andarapa, porque su esposa o su pareja es de Andarapa y parece que ha viajado para que conozca su lugar de nacimiento y sus familiares. Y no sé si mañana todavía estará en Andahuaylas, vamos a tratar de ubicarlo, de repente hacerle una pequeña entrevista que lo estaríamos pasando el día de mañana. ¿Algo más, André? Y estamos ya despidiéndonos del programa del día de hoy. Solamente agradecer a los más de 200 espectadores que tuvimos hoy. Muchas gracias. Mañana vamos a estar conectados igual, 10 de la noche y con más novedades. Ya nos vemos mañana. Bien, gracias por vuestra sintonía. Nos despedimos hasta el día de mañana. Buenas noches, permiso. Hasta mañana.